parámetros que relacionen básicamente al comportamiento del material. Ahora, hay que hacer una ligera diferencia siempre en este punto, porque en los capítulos 1, 2, 3 básicamente corresponden a capítulos que están dirigidos a la caracterización de los materiales. ¿Eso qué quiere decir? Eso significa que con todo el contenido de esos 3 capítulos, uno pues estaría o tendría todas las herramientas para poder identificar, clasificarlo adecuadamente a los materiales y estimar algunas propiedades físicas de alguna manera. ¿Ya? Entonces, ahí hemos observado todas las ecuaciones de las propiedades índices, hemos observado inclusive la conductividad hidráulica, que es el que controla el flujo de agua, etcétera, ¿verdad? Todos esos parámetros que ya hemos visto, pues tienen que ver con la caracterización de los materiales, ¿ya? Entonces, esos no están tan relacionados con el comportamiento mismo. Si bien algunos parámetros nos dan una idea de cuál va a ser el comportamiento, pues no nos están midiendo eso todavía. Ya hay que hacer siempre esa diferencia. Sin embargo, a partir ya de los capítulos 4, 5, 6, adelante, entonces vamos a hablar ya de algunas propiedades o parámetros del suelo que están relacionados directamente con el comportamiento de los suelos. Entonces cambia un poco ya el esquema de análisis que debemos realizar. Ya debemos entonces mentalizarnos ahora desde un punto de vista de tratar de observar cuál será el comportamiento de la masa de suelo, en este caso, cuando este esté sometido a fuerzas externas, o sea que vamos a un poquito entrar en la definición de mecánica de suelos recién a partir de este punto. ¿Ya? Entonces es algo que quiero aclarar siempre de inicio, en este caso. ¿Ya? Entonces, bien, hecha esa introducción, pues ahora pues vamos a hablar de lo que son los esfuerzos efectivos, que es nuestro capítulo 4 para nosotros. Ya en un capítulo, tal vez uno de los capítulos se dice más importantes dentro de la ingeniería geotécnica en realidad. Ya entonces, las personas que nos encontramos ligadas en realidad con la geotecnia, pues en realidad este es un capítulo bastante fascinante, una temática muy interesante para nosotros. Y también es un capítulo base para los distintos análisis que se realizan más adelante. ¿Ya? Entonces, voy a tomarlo desde ese punto de vista y pues vamos a entrar a algunas puntualizaciones que debemos realizar antes de hablar del concepto mismo de esfuerzos efectivos. Hay que hacer un poquito relacionarnos con lo que es la resistencia de materiales, las bases que hemos aprendido en esa asignatura, vamos a relacionarlos ahora sí muy bien. ¿Ya? Entonces, si bien sabemos nosotros que resistencia de materiales es un requisito para mecánica de suelos 1, pues entonces la respuesta está a partir de este capítulo. Entonces acá vamos a empezar a adoptar ciertos conceptos de resistencia de materiales para a ponerlos dentro de nuestros conceptos que vayamos a ver. Y bien, ¿qué nos dice como primer punto? Nos dice el análisis de asentamientos, capacidad de carga, estabilidad de taludes, presas, presiones laterales, dependen, dice, en gran parte del esfuerzo efectivo, por lo que este concepto es muy importante dentro de la ingeniería geotécnica. Entonces, en otras palabras, este párrafo lo que nos está indicando es de que si no entendemos el concepto de esfuerzo efectivo, pues olvidémonos de estudiar ingeniería geotécnica, en otras palabras. ¿Ya? Entonces debemos irnos por otro lado, si no vamos a entender este concepto. Pueden irse, optaremos será por la parte de la ingeniería vial, estructura, sanitaria, hidráulica, no sé, cualquier otra estructura, porque si uno quiere ser
geotecnista, así con ese término, pues entonces debemos entender el concepto de esfuerzo efectivo, porque esa es la base para el diseño geotécnico de toda estructura, es lo que nos está indicando en este párrafo. Ya entonces, seguramente va a haber muchas personas de acá que van a inclinar hacia el lado de la geotecnia, por tanto, recomendación, hay que empezar a abrir los ojos a partir de este capítulo, sobre todo con el concepto. Bien, a modo de introducción, vamos a ver algunas imágenes. Por ejemplo, en esta primera imagen observamos la famosa Torre de Pisa, pues esta es característica, en realidad o se caracteriza por el problema que ha tenido, en realidad habría que decir por el problema geotécnico que ha tenido, ha sufrido, ¿verdad? Pero a través de los años ha sufrido muchas modificaciones para poderlo mantener todavía parado. A ver, ¿alguien podría hacernos algún comentario respecto a esta estructura? ¿Qué es lo que sabe? ¿Cuál es el problema que tiene? ¿Nadie conoce la historia de la Torre de Pisa? A ver, jóvenes, ninguno. Sería bueno que a modo de conocimiento general, pues cada uno de ustedes pues vaya, investigue un poco en el internet y, y vea cuál es la historia de esta torre. ¿Ya? Entonces vamos a resumir, sin embargo, un poco a modo de entrar en nuestra temática, esta historia. El problema geotécnico que esta torre ha presentado, pues ha sido el problema de deformaciones deformaciones excesivas que se han producido en el terreno. O sea, en términos geotécnicos, los asentamientos excesivos. Y entonces, debido a los asentamientos excesivos, pues la torre ha perdido la verticalidad, como se puede observar acá. Uno puede observarse fácilmente el ángulo que se está produciendo entre esta otra estructura pequeña que está de referencia y en este caso la inclinación de la torre, ¿verdad? Entonces observamos eso, es fácil identificar. Eso, ¿para qué lo colocamos acá o para qué lo coloco esta imagen? ¿Para qué nos sirve? En realidad nos sirve como una imagen de reflexión. En realidad es un error geotécnico que se cometió a través de la historia, en lo que se ha vuelto en realidad en un mito y se ha convertido en un ejemplo que se utiliza siempre en portadas de libro, en revistas, se ha utilizado en presentaciones de papers, etcétera. Porque en realidad se dice que al realizar el diseño de las fundaciones de esta torre, pues se ha cometido errores geotécnicos que no deben de ser cometidos en ninguna otra estructura, porque si volvemos a cometer esos errores, pues vamos a tener la susceptibilidad de que nuestras estructuras también sufran o pasen por este mismo inconveniente. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, hay que reflexionar sobre aquello. Entonces, yo ya les he adelantado, pues el punto que acá no han tomado en cuenta o no se consideró en esos tiempos, era el tema de los asentamientos. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho en cuenta. Y en realidad, esta no es el único ejemplo del cual podemos hablar. Eh, Tenemos otros ejemplos, por ejemplo, acá estas torres gemelas que tenemos, y si uno observa de igual manera, pues va a observar una inclinación también de esta segunda torre, de su vertical, por tanto, también son históricas en realidad. Ya entonces, el concepto es el mismo, o sea, acá se han cometido errores de diseño geotécnico que han llevado a que la estructura sufra ciertas deformaciones excesivas. Bien,
Debemos ahora entrarnos ya en el concepto mismo de definir lo que son esfuerzos y deformaciones. Debemos entender que dentro del terreno, de la superficie del terreno, como estamos observando acá, vamos a suponer que este es el nivel del terreno natural. Tenemos acá el nivel del terreno natural. Vamos a suponer un punto de estudio A, donde se toma un pequeño elemento diferencial que se encuentra a una profundidad Z. Pues, ¿qué es lo que imaginamos acá? ¿O qué es lo que va en este punto, en este elemento? Pues seguramente este elemento va a estar sometido pues a distintos niveles de esfuerzo, ¿verdad? Entonces va a estar sometido a esfuerzos en esta dirección, seguramente esfuerzos en esta otra dirección, y si esto sería un cubo, pues seguramente también tenemos esfuerzos en esta otra dirección. Entonces tenemos que este pequeño elemento al interior del terreno pues está sometido a tres esfuerzos en las tres direcciones, ¿ya? Sin embargo, nosotros debemos puntualizar que en este punto que en lo que nosotros vamos a estudiar en este capítulo más bien, pues nos vamos a simplemente referir a estos esfuerzos verticales que están acá. Suponiendo que los esfuerzos laterales que se encuentran actuando acá no estén funcionando, aunque en la realidad sabemos que sí van a estar funcionando. Sin embargo, estos esfuerzos horizontales que están actuando acá, pues se la dejamos este estudio para la siguiente asignatura, que es Mecánica de Suelos 2. En realidad, donde es una relación de una constante, en realidad no es la conductividad hidráulica, sino es otra constante de presión lateral que multiplica vertical. En realidad, en términos generales, este ya incorpora un nuevo parámetro. Sin embargo, nosotros la vamos a dejar pendiente estudio y nos vamos a enfocar en simplemente analizar todos los esfuerzos verticales que se aplican en distintos niveles o en distintos puntos, como por ejemplo en este punto A que estamos observando. ¿Ya? Entonces, a eso nos vamos a enfocar en este capítulo. ¿Qué dice? Los esfuerzos que se producen en el suelo y las deformaciones que estos producen, pues varían según la forma en que se apliquen. O sea, estamos hablando de esfuerzos, en este caso yo he supuesto que estos esfuerzos son de manera perpendicular en este caso, netamente vertical, horizontal en estas otras direcciones, por tanto, seguramente que me van a generar también deformaciones o cambios en la estructura del material en esa misma dirección, a eso se refiere. Ya, entonces, de acuerdo a aquello, pues vamos a básicamente ir a definir dos tipos de fuerzas que actúan en un elemento de su. Dice, estas fuerzas que están actuando acá son netamente perpendiculares al elemento, como el caso que acabamos de observar. Sin embargo, existen también algunas fuerzas que se generan en el mismo elemento que actúan de manera paralela al plano, o fuerzas laterales, ¿ya? O sea, que están en esta dirección. Entonces, dependiendo a esto, nos van a generar distintas deformaciones como estamos observando acá. Esto lo vamos a hablar luego más adelante. Lo mismo, estas fuerzas perpendiculares, pues me generan deformaciones también en la misma dirección. Ya, esa introducción, pues vamos a referirnos inicialmente a este primer caso de esfuerzos y deformaciones normales. Vamos a suponer inicialmente que nuestras fuerzas que se están aplicando son de manera perpendicular al plano de este elemento, como estamos observando. Como esta es una fuerza, en este caso normal, y actúa en este plano, que es, si vemos las identificaciones sería X, Y, como estamos observando, pues entonces todo esto generaría una área de aplicación de la fuerza, por tanto, esto se convierte en un esfuerzo normal,
¿verdad? Entonces, de esa manera vamos a tener la definición de esfuerzos. ¿Qué dice? Los esfuerzos normales son esfuerzos perpendiculares al área en el que se aplica. La deformación normal es el cambio de la longitud dividida por la longitud inicial. ¿Qué es lo que nos está indicando acá? La definición simplemente de esfuerzo y deformación. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de esfuerzos normales por acá y vamos a decir que, por ejemplo, el esfuerzo en la dirección X, que es esta de acá, pues dice va a ser igual a la fuerza en la dirección X, que era esta fuerza de acá, y dividido en el plano, o dividido entre el plano donde se está aplicando esta fuerza. Por lo tanto, este plano pues está definida por, en este caso, y esta altura que sería Z, ¿verdad? Entonces, esa es la definición de esfuerzo, recordando un poco los conceptos de resistencia de materiales. Y análogamente se van a definir los otros esfuerzos en las otras direcciones, en la dirección Y y en la dirección Z, bajo el mismo concepto. De tal manera que estos esfuerzos entonces que estamos definiendo, pues estarían relacionados básicamente con esta figura de acá. Bien, como son esfuerzos, hay que estar conscientes de aquello, como son esfuerzos o fuerzas exteriores que están actuando sobre nuestro material, pues seguramente van a generar algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que generan? Pues nos generan deformaciones normales. Entonces, la acción en este caso llegaría a ser el esfuerzo, la aplicación de un esfuerzo normal, y el resultado pues sería una deformación normal, un cambio en la estructura, en la configuración del material. Eso hay que entender muy bien. Si yo aplico una cierta carga, pues debo estar consciente de que voy a tener cambios en la estructura del suelo o del material, de cualquier material, hablando de manera general, ¿verdad? Y en este caso, si el esfuerzo es normal, pues la deformación deberá ser también normal, en la misma dirección. De tal manera que definimos en este punto pues la deformación unitaria, en este caso en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Siguiendo la definición que ya conocemos de deformación normal unitaria, pues es el cambio que se produce en la misma dirección, dividido entre la longitud inicial del elemento, ¿verdad? Entonces, si nos abocamos a nuestra figura de la izquierda, que estamos acá, pues la deformación en esta dirección va a ser el cambio que se produce en esta dirección, que es delta X dividido entre X, que era la longitud inicial. Entonces, delta X se encuentra por acá, por cierto, y análogamente podemos definir para las demás direcciones, ¿verdad? De manera general, nuevamente tenemos el concepto o la definición de deformación unitaria normal. Cambio en la longitud dividido entre la longitud inicial. El esfuerzo, recordemos nuevamente, se define como la fuerza aplicada sobre una determinada sección o una determinada área, como estamos en este caso. Entonces, son conceptos que estamos recordando. ¿Ya? Entonces, estos conceptos se repiten o las vamos a adoptar igual a nuestro contenido, a nuestra temática que estamos viendo. Adicionalmente a esto, yo como sé que las deformaciones se van a producir en las tres direcciones, pues podemos definir las deformaciones volumétricas en realidad. Entonces, la deformación volumétrica, siguiendo el mismo principio de esta definición, pues va a ser definida como la relación entre el cambio de volumen sobre el volumen total del elemento, ¿verdad? Entonces, vamos a tener una definición aquí. También alguien podría definir o determinar la deformación volumétrica como la suma de estos tres elementos, ¿verdad? Esto más esta otra deformación en nuestra otra dirección y esto más esta otra deformación. Entonces, de esa manera tenemos las tres deformaciones que igual van a estar relacionados seguramente con aquello. Entonces, si yo digo esto, esta sumatoria pues debería de ser igual a la deformación
volumétrica. Bien, algo que debemos recordar también acá es que debemos definir el módulo de elasticidad. En realidad, el módulo de elasticidad es el parámetro que controla cualquier deformación que vamos a tener en cualquier material. Este es importante entender, ¿verdad? Por tanto, todas las deformaciones, en este caso que se van a producir normales, pues están relacionados con el módulo de elasticidad de ese material, en este caso, el suelo, ¿verdad? Por tanto, debemos conocer adecuadamente el módulo de elasticidad de este material. Y si recordamos la definición del módulo de elasticidad, pues nos encontramos con que esto es igual a una tensión o a un esfuerzo aplicado que me genera una determinada deformación, en este caso volumétrica, ¿verdad? Entonces, de ahí tenemos esta definición, que hay que tenerlo presente, ¿ya? Entonces estamos recordando también este concepto. Bien, vamos a continuar y vamos a revisar ahora lo que son los esfuerzos y deformaciones de corte. Hemos indicado hace un momento que no solo actúan fuerzas perpendiculares al plano, sino que también hay fuerzas que actúan de manera paralela al plano, ¿verdad? Para aquello nos vamos a abocar en esta imagen nuevamente. Acá tenemos el mismo elemento con las mismas dimensiones anteriormente estudiadas. Sin embargo, por simplicidad, simplemente vamos a estudiar esta fuerza que está actuando en esta dirección, nada más. Sabemos que podemos trabajar de manera análoga en las tres direcciones. Dice, si en este caso, si existiera una fuerza que está actuando justo en el plano, pero de manera paralela, entonces lo que va a producir el cambio que va a producir es una especie de distorsión en el elemento, va a tender a jalarle hasta otro punto, generando una deformación, ¿ya? Y por tanto esa deformación o esa distorsión se la representa con esta nomenclatura, que es el ángulo de distorsión angular, en este caso, o la de deformación angular. ¿Ya? Entonces, ese es el principio fundamental. Entonces, vean la configuración. Yo tengo este plano, aplico una fuerza en esta dirección y pues voy a tener una configuración final de esta manera, así, ese cambio. Y nuevamente, recordando el mismo principio de que el esfuerzo es igual a la fuerza sobre área, pues en este caso, el esfuerzo va a convertirse en un esfuerzo cortante, de corte, que va a ser igual a la fuerza cortante o la fuerza paralela, en este caso, dividida entre el área. ¿Ya? Entonces, esto simplemente son definiciones. Asimismo, pues vamos ahora a definir las deformaciones de corte. En este caso, si observamos la segunda figura que tenemos acá, pues vamos a decir que si esto es un ángulo, pues entonces podemos decir que la tangente de este ángulo pues va a ser igual en este caso, al desplazamiento ocurrido en este punto delta X sobre la longitud Z que se tiene, ¿verdad? Entonces ven que acá ya las deformaciones son diferentes. Sin embargo, se dice, debido a que las deformaciones o estos cambios que se están produciendo acá son demasiado pequeños, pues en mecánica de suelos, pues adoptamos o asumimos de que la tangente de este ángulo va a ser igual simplemente al valor de la distorsión angular. Entonces, si realizamos esta simplificación, vamos a llegar a lo siguiente, que la distorsión o la deformación, en este caso angular, va a ser igual simplemente a la relación del cambio sobre la altura. O sea, muy parecido a la definición de deformación normal, ¿verdad? Entonces, siguiendo el mismo principio. Solo con el afán de simplificar el trabajo es que se llega a esta conclusión. Y algo que debemos también recordar en este punto es el
el otro parámetro de corte, en este caso, otro parámetro del suelo, perdón, que es el módulo cortante. Generalmente este módulo cortante es el parámetro que me va a servir para diseños dinámicos, en realidad. Esto se produce en realidad o se va a generar este tipo de deformaciones principalmente cuando tengamos presencia de movimientos laterales del terreno, o sea, en el caso de sismos, etcétera. Entonces, en ese caso, toma importancia el módulo de corte y es el que va a controlar las deformaciones que se van a producir en este tipo de casos. ¿Ya? Entonces, son dos conceptos muy diferentes. Uno es el módulo de elasticidad que me controla las deformaciones normales y el módulo de corte pues va a ser el que me va a controlar las deformaciones, en este caso, o distorsiones angulares, ¿ya? O vibraciones. Bien, entonces, hechas estas aclaraciones, vamos a hablar un poco de la respuesta de los suelos cuando son sometidos a carga y descarga. Eso significa, o sea, cómo va a reaccionar el suelo cuando nosotros le apliquemos una determinada carga. A eso se refiere. Bien, vamos a recordar con esta imagen, seguramente es una imagen que ya lo conocen todos, en realidad esto lo hemos, o se ha estudiado bastante en resistencia de materiales, ¿verdad? Cuando uno analizaba, por ejemplo, materiales linealmente elásticos, ¿verdad? Cuando uno tenía ese caso, pues tenía una recta de este tipo, ¿verdad? Que iniciaba en el punto de origen y con una pendiente constante, pues eso se prolongaba, ¿verdad? Y una vez que cuando llegábamos hasta un determinado punto, ¿qué pasa si nosotros le quitamos la carga? Pues dice esto, retorna nuevamente hasta este punto y la deformación es recuperada al 100%, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto de los materiales linealmente elásticos. Por tanto, para determinar el módulo de elasticidad de este punto, pues simplemente necesitábamos conocer la pendiente de esta recta, que es la que nos define el módulo de elasticidad. Teníamos un segundo caso que correspondía a materiales que tenían este segundo comportamiento de acá, de la línea, perdón, esta trayectoria de 0 hasta B. A estos materiales se las conoce como materiales elásticos no lineales, ¿verdad? Debido a esto sucede porque cuando uno le aplica una determinada carga al material, pues se va a deformar de esta manera, va a tener una trayectoria de este tipo, y cuando llega al punto máximo, si nosotros le quitamos nuevamente la carga, pues va a retornar por la misma trayectoria y va a llegar hasta el punto de origen nuevamente, recuperando toda la deformación que se haya producido debido a la aplicación de esa carga, ¿verdad? Entonces ese era el otro tipo de materiales que conocíamos, que eran los elásticos no lineales, ¿verdad? A partir de este segundo grupo, pues sabíamos que podíamos encontrar también distintos módulos de elasticidad. Podíamos encontrar un módulo de elasticidad inicial que pasaba, que podíamos sacar como una tangente a la curva a partir del punto inicial y encontrar un módulo inicial también de esa misma manera, como la pendiente de esa recta, o por otro lado podíamos unir el punto de origen acá hay algún criterio, con el punto máximo de aplicación de la carga o el 90% de la aplicación de la carga que correspondía a este punto, uníamos esos dos puntos y pues la pendiente de esta recta pues nos proporcionaba el módulo de elasticidad, en este caso secante. Adicionalmente, pues podíamos definir otro módulo de elasticidad, como estamos viendo acá, pues que corresponde a algún punto específico, algún nivel de carga específico, y que en ese punto hacíamos pasar en este caso, una tangente a este punto, una recta, y la pendiente de esta recta pues nos proporcionaba el módulo
tangente, el módulo de elasticidad tangente. Entonces, estos son conceptos del comportamiento de los materiales elásticos, en realidad. Sin embargo, a nosotros nos sirve esto como base principal para entender cuál es el comportamiento de los suelos, qué es lo que ocurre en el caso de los suelos. Muy bien, hecha un poco la revisión de este apartado, pues vamos a ahora ver lo que sí nos corresponde. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? Estudiar a los materiales, en realidad, al suelo, cómo se comportará el suelo. En este caso, la segunda imagen que tenemos acá se encuentra nuevamente en relación de esfuerzo y deformación, lo que hemos estado hablando anteriormente. Si aplico un esfuerzo, me genera una deformación, ¿verdad? En el suelo ocurre este comportamiento. Observen que tenemos un comportamiento de este tipo. Si iniciamos acá y le aplicamos una carga de manera gradual, pues vamos a tener este comportamiento de esta manera. Vamos a suponer, dice, que llegamos en un primer caso hasta el punto A, con una determinada carga, pues uno puede determinar fácilmente cuál es el nivel del esfuerzo para que le corresponde a este punto, y dice ahora, ¿qué pasa si una vez que he llegado a este punto, pues yo observo que para este nivel de esfuerzos se me ha generado una deformación, ¿verdad? Me ha generado un cambio o una deformación. X, acá definido por el punto D. Pero ahora, ¿qué pasa si yo retiro la carga aplicada, o la carga que me ha llevado hasta este nivel? ¿Qué pasa si yo retiro? Muy bien, ahora dice que la trayectoria que va a seguir es este punto que estoy marcando, por esta línea de acá y hasta llegar al punto B. Si cuando llegamos al punto B, pues notamos rápidamente que a diferencia del anterior comportamiento que habíamos visto de los materiales netamente elásticos, pues esta trayectoria no retorna al origen, como en este caso, ¿verdad? Sino que retorna a otro punto. En este punto, pues hacemos el siguiente análisis. Dice, entonces, cuando uno ya le aplica alguna carga a los suelos, pues se va a generar ya unas deformaciones plásticas que ya no son recuperables. Eso significa no se pueden recuperar. Si bien los suelos tienen de alguna manera un comportamiento elástico, pues solamente nos da la opción de recuperar algo de esa deformación cuando retiramos la carga, ¿verdad? Ahí esta deformación recuperable, pues es la deformación elástica. Entonces llegamos a la conclusión de que los suelos tienen un comportamiento, una parte elástica y una parte plástica. Ya entonces es un comportamiento combinado, por así decirlo. ¿Qué pasa si ahora, después de haber retirado toda la carga, nuevamente incremento la misma carga anterior? ¿Qué va a pasar? Noten que ahora va a seguir otra trayectoria, se ven por acá, está llegando a este punto, pero llega nuevamente al punto donde se encontraba anteriormente, para el nivel de cargas anteriores, y corresponde a la misma deformación. Si aumento más la carga, pues seguro que la tendencia de la curva pues va a continuar de esa manera, ¿verdad? Entonces, este procedimiento pues es cíclico y dependiendo del nivel de carga que uno va a colocar al terreno, pues se va a ir repitiendo, se va a reproducir nuevamente el mismo caso. Si quitáramos por acá la carga, seguro que tendríamos un comportamiento algo de este tipo, nuevamente. Vean que cuando mayor ha sido la aplicación de la carga, pues la deformación plástica cada vez va a ser mayor. Por tanto, ¿qué es lo que debemos concluir de esto? Que la deformación plástica es la deformación permanente, que siempre se va a producir, que ya no se recupera. Por tanto, aquí pues debemos
enfocarnos en determinar estos asentamientos plásticos. Recordando con la imagen de la torre de Pisa que hace un momento habíamos observado, pues no observaron este detalle. En realidad pensaron que probablemente el comportamiento no iba a ser de esa manera y las deformaciones plásticas que se producieron en el terreno de fundación, pues han sido mucho mayores a los que ellos esperaban, por tanto, se produjo nomás los errores. Ya entonces, este apartado es muy importante para el análisis que nosotros realizamos. Debido a estas dos a estas dos definiciones o estos dos componentes que estábamos observando, pues se dice que los suelos son materiales elastoplásticos. ¿Ya? Entonces, tiene un comportamiento elástico y plástico a la vez. ¿Ya? Eso, de alguna manera, lo hace complicado el poder predecir estas deformaciones en los suelos. Obviamente, en materiales elásticos, si aplicamos la ley de Hood, pues fácilmente vamos a encontrar las deformaciones. Pues, sin embargo, acá pues debemos aplicar para una parte de esa deformación, sí podemos aplicar esa teoría elástica y para la otra parte seguramente vamos a incorporar nuevas teorías para hacer esta predicción. Entonces eso lo hace un poco complicado en realidad la estimación de las deformaciones en los suelos. Bien, voy a dar un minuto si hay alguna consulta que quieran realizar hasta este punto.